Entonces estamos en el libro de Hebreos, capítulo 6, iniciamos en el verso 1, y la palabra de Dios dice: por lo tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios la importancia, ¿verdad?, de que debemos de dejar las enseñanzas elementales y debemos de disciplinarnos, enfocarnos en avanzar a obtener la madurez, la perfección en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque si únicamente nos enfocamos en las enseñanzas elementales, entonces nunca vamos a alcanzar la madurez, la perfección que debemos de obtener en Cristo Jesús. Muchas de las veces he platicado con personas que se enfocan tanto en las enseñanzas elementales que se vuelven, ¿qué sería la palabra correcta? Legalistas. ¿Sí? Se vuelven muy legalistas porque quieren únicamente aferrarse a las enseñanzas elementales. Pero aún hay más que las enseñanzas elementales. Y el fundamento del arrepentimiento, y luego vean lo que dice, de obras muertas. Obras muertas de la fe en Dios. Entonces, si nosotros no nos ponemos a madurar, indica que todo el tiempo vamos a estar alimentándonos ¿de qué? De leche. Y la palabra que hace referencia en comida sólida, es decir, ¿cómo puede un bebito digerir la comida sólida si lo que él necesita es leche? Y las enseñanzas elementales acerca de Cristo son leche en la vida de un cristiano, que son muy necesarias, pero bien lo dice, ¿verdad? Elementales, es decir, cuando uno cree en Dios, debemos de alimentarnos de leche porque no podemos digerir la comida sólida, la palabra de Dios. Pero la leche, si todo el tiempo nos estamos alimentando de leche, entonces cuando nuestro cuerpo requiera de la comida sólida por el desarrollo, no vamos a nutrir nuestro cuerpo correctamente bien. Ahora de igual manera es lo espiritual. Si únicamente nos estamos alimentando de las enseñanzas elementales, entonces el crecimiento del espíritu requiere de madurez. ¿Y cómo se va a desarrollar esa madurez para que nos lleve a la perfección si nosotros mismos nos estamos alimentando únicamente de las enseñanzas elementales? No puede haber crecimiento espiritual. Por eso se convierten en obras muertas. En el verso 2 dice, de la enseñanza sobre lavamientos, vean lo que dice, que viene, eso es las enseñanzas elementales, ¿verdad? De la enseñanza sobre lavamientos, de el sobreponer de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender aquí? Que esas son enseñanzas elementales, sí, y debemos de aprenderlas.
Pero lo más hermoso de el crecimiento espiritual es cuánto conocemos a Cristo Jesús. ¿Qué relación tenemos con Jehová Dios? Jesucristo les decía a los fariseos, ustedes escudriñan la palabra, las escrituras. Y él dijo, y hacen bien. Dice, pero no vienen a mí, ¿verdad? Para que tengan vida. Porque la palabra que los judíos, los fariseos escudriñaban, leían las escrituras, hablaba de Cristo Jesús. Pero ellos creían que en la Biblia, al leer las escrituras, allí iban a encontrar vida, pero en realidad la vida la encontramos en Cristo Jesús. De igual manera el conocimiento de Dios lo encontramos en Cristo Jesús, que es el que nos revela, nos abre el entendimiento para poder entender y poder tener una relación íntima y santa con Dios. Por eso vean lo que dice ahora en el verso 3, dice, y esto haremos, si Dios, ¿qué? Lo permite. ¿Qué es lo que qué es lo que debemos de hacer si Dios lo permite? Dice en el verso 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, vean lo que dice, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí está hablando claramente de creyentes. He escuchado predicadores quien enseña la palabra de Dios y he escuchado erróneamente que dicen que esto no aplica a un creyente. Entonces, cuando yo leo las escrituras, y si usted hace el favor de leerlas por usted mismo, dice así, ¿verdad? Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, ¿cómo puede uno que no es creyente ser iluminado? Y luego dice que probaron el don celestial o el regalo celestial. ¿De verdad uno que no es creyente ha probado el regalo celestial o el don celestial? Y luego dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. Cuando uno que no es creyente o que no se mantiene creyente ha sido partícipe del Espíritu Santo. Y nada más para entender a qué se refiere cuando dice el don o el regalo celestial. El único regalo o don celestial del que he leído en la Biblia hace referencia a Cristo Jesús. Porque dice en Juan, en el libro de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué dice? Que dio. ¿A quién dio? A su Hijo. Ese es el único, al menos de que alguien me diga, no, ¿sabes qué? Aquí está otro regalo, otro don celestial. Aparte de Jesucristo, me gustaría que me lo mostrara en la Biblia. ¿Verdad? Pero ahí está haciendo referencia a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que uno que no es creyente o que no se mantiene como creyente puede participar de Jesucristo, puede ser iluminado y partícipe del Espíritu Santo? Ahora bien, en el libro, no recuerdo si es en Primera de Samuel o Segunda de Samuel, dice que el Espíritu de Dios abandonó al rey Saúl y que Dios le dio un espíritu de ¿qué? ¿Perdón? Para atormentarlo, ¿verdad? Entonces, él
ese es el rey Saúl. Si usamos la palabra de Dios, vemos que dice, ahorita vamos a leer donde dice que es imposible que otra vez ellos encuentren arrepentimiento. Y si vemos la historia del rey Saúl, nunca se arrepintió. ¿Sí? Continuando en el 5, antes de ilustrar lo que quiero ilustrar, dice, y que probaron de la buena palabra de Dios. ¿Qué es la buena palabra de Dios? Está haciendo también referencia a Cristo Jesús, o está haciendo referencia a lo que se habló, lo que Dios habló, que viene siendo ¿qué? El evangelio, ¿verdad? En este caso está haciendo, está dándonos a saber que probaron del evangelio, la buena palabra de Dios, el evangelio, y los poderes del siglo que viene, o del siglo por venir. Entonces, es bien claro, ¿verdad?, que estas personas llegaron a tener una relación con Dios. El Espíritu Santo estuvo en ellos, dentro de ellos, no nada más sobre ellos. Y vean lo que dice el verso 6, que es a donde quería llegar. Pero después dice, cayeron. Y para ser más correcto en la traducción dice, y si ellos llegaran a caer, y si ellos llegaran a caer, es imposible renovarlos otra vez al arrepentimiento. ¿Qué indica esto? Que si ellos llegaran a caer, es imposible, ¿verdad?, que otra vez lleguen a arrepentirse. Puesto que de nuevo, vean lo que dice, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Por qué ustedes creen que dice que es imposible? Porque toman como juego, toman como burla el sacrificio que Jesucristo hizo, tanto por ellos como por nosotros. ¿Y qué es lo que implica esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó con el rey Saúl? En lugar de arrepentirse, cuando fue el profeta Samuel y le dijo que qué es lo que estaba haciendo, en lugar de arrepentirse, mandó a hacer un monumento con su imagen de él. No hubo lugar para arrepentimiento porque él prefirió hacer un monumento con su imagen en lugar de arrepentirse. Y vean lo que sucede en el verso 7, hablando de seguir sacrificando a Jesucristo, ¿verdad? Seguir poniendo a Jesucristo en vergüenza pública. Dice en el verso 7, porque la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. ¿Sí entienden lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Que estas personas, si es que llegan a caer, que es imposible renovarlos al arrepentimiento otra vez, porque jamás se están dando frutos espirituales.
únicamente están dando frutos de obras muertas. Increíblemente siguen manteniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Increíblemente se siguen llamando cristianos, creyentes. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están dando frutos que no son espirituales. ¿Acaso ustedes creen que cuando el rey Saúl perdió el reino, cuando Dios fue y ungió al rey David, que iba a ser el siguiente rey, acaso ustedes creen que el rey Saúl se quitó la corona y le llamó al rey David y le dijo, oyes, yo ya perdí la unción de Dios, ahora tú eres el próximo ungido rey, siéntate en el trono para coronarte rey de Israel? ¿Verdad que no fue así? ¿Qué fue lo que hizo el rey Saúl? Siguió gobernando como rey. Perseguía a David porque quería matarlo. O mejor dicho, quería asesinarlo porque lo planeaba. ¿Por qué quería hacer eso? Porque él sabía que ahora David había sido ungido para ser el próximo rey. Y se le dijo al rey Saúl, he encontrado otro que él sigue los deseos de mi corazón. ¿Sí? Otra forma de expresarlo sería, he encontrado otro que me sigue de todo corazón. Pero el rey Saúl falló. Y muchos dicen, es que él fue ungido, pero fue ungido como rey. Entonces no fue ungido espiritualmente, es lo que creen muchos. Pero si eso fuera verdad, entonces ¿por qué Dios dice que el Espíritu de Dios abandonó al rey Saúl? Eso indica que el Espíritu Santo estaba dentro de él. Y a cambio le dio un espíritu para que lo atormentara. Y entonces vemos que el rey Saúl estaba poniendo en vergüenza el reinado que Dios le había dado. La responsabilidad que le había dado. Y que quede bien claro, no le estoy echando leña al rey Saúl. Estoy ilustrando lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque eso va para todos los que han, ¿qué dice? Los que han probado de los que han sido iluminados, han probado del don o del regalo celestial, fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, han probado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo que vendrá. Estoy hablando de todos a los que les aplica esto. Entonces, ¿verdad? Veamos la gran diferencia del rey David cuando también él fue enfrentado por el profeta Natán y le dice el rey David, después de que el profeta le dice que hubo un hombre, que tomó la oveja de un hombre pobre, ¿verdad? Y que el rey David se enoja y dice,
ese hombre debe de morir, merece morir. Y cuando el profeta le dice, ese hombre eres tú, el rey David confiesa su pecado, se arrepiente y dice, he pecado a contra de Dios. Sí, hubo arrepentimiento. Y el otro rey manda hacer una imagen, un monumento con su imagen, y nunca se arrepiente. La gran diferencia. Cuando dice aquí, en el verso 7, que la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación, entonces, si lo ponemos de esta forma, si usted bebe del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a producir usted? Obras espirituales, frutos espirituales. Y luego dice, ¿verdad?, que esa vegetación que produce la tierra, dice que es útil a aquellos por los cuales es cultivada y recibe bendición de Dios. Entonces, si usted bebe del Espíritu Santo, usted debe de producir, nosotros debemos producir frutos espirituales que deben de ser útiles para los que, ¿qué?, los cultivan. Y dentro de eso recibe bendición de Dios. De lo contrario, si nosotros no estamos bebiendo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que vamos a producir? Verso 8. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. ¿Está muy claro? Si nosotros no nos estamos alimentando de Jesucristo, ¿qué frutos vamos a dar? Vamos a producir espinos, cardos, no vamos a tener ningún valor delante de Dios. Y estamos, ¿qué?, próximos a ser maldecidos y terminando por ser arrojados al infierno. Y para esos que no creen que hay infierno, entonces al lago de fuego. Pero déjenme decirle a esos que no creen que hay infierno, si Jesucristo dijo que el infierno no fue creado para nosotros los seres humanos, sino para Satanás y sus demonios, entonces me es suficiente creer que si hay infierno, porque ¿quién lo dijo? Jesucristo. El mismo que bajó al infierno, al Hades, predicó y después de ahí se llevó cautivos a los que estaban en cautiverio. Es decir, la parte del Hades donde estaba el seno de Abraham. Entonces no hay razón por qué no creer que no hay infierno. Entonces muchos dicen, bueno, es que en la Biblia no existe la palabra infierno. Bueno, es correcto. La original no dice infierno. Esa es una palabra del latín que dice que es inferno, indicando infierno en español. Pero ya que usted no cree en el infierno, entonces yo le voy a decir, entonces busque la palabra y va a encontrar que en lugar de infierno dice Hades. Y dependiendo cuál traducción tenga o qué idioma se escribió, también dice abis. Entonces, si el Hades y el Abis no le son suficientes para saber que si hay infierno, entonces busque la palabra lago de fuego. Y si eso ya no le satisface su necedad, entonces tenga entendido que es su decisión de no creerle
a Cristo Jesús cuando Él dijo que sí había un lugar donde iban a parar las almas que no recibieron el amor de Dios y que iban a terminar ¿dónde? Donde hay crujir, rechinar de dientes y sufrimiento. ¿Verdad? Esa es la separación eterna de Cristo, la separación eterna de Dios. Entonces, ilustrando lo del verso 8, lo leo de nuevo. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada y está próxima a ser maldecida y termina por ser ¿qué? Quemada. En el libro de Génesis, capítulo 3, del verso 17 al 18, dice de esta forma: Entonces Jehová le dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Verdad? ¿De dónde fuimos nosotros hechos? ¿De esa tierra que fue maldecida por Dios, por Jehová? ¿O Él nos agarró de otra tierra que no fue maldecida? Porque dice que tomó tierra, ¿verdad? Y formó al hombre, le sopló y le dio vida. Y el hombre vino a ser ¿qué? Alma viviente. Ahora entienden por qué debemos de dejar las enseñanzas elementales y buscar la madurez. Porque indica que con este cuerpo que fuimos creados, este cuerpo no puede entrar al cielo, al reino de Dios, al cielo. Por eso es que necesitamos un cuerpo glorificado. Porque este cuerpo es parte de esa tierra que fue maldecida, y por eso es de que esta tierra va a ser destruida. Por eso es que Dios va a formar una nueva. Entonces, regresando al verso 9, dice así: pero en cuanto a ustedes, ahora se está refiriendo ¿a quién? A los creyentes. ¿Qué es lo que dice? Pero cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Verso 10 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre. ¿Al nombre de quién? De Dios, ¿verdad? Habiendo servido y viviendo aún, ¿a quién? ¿Con quiénes? Los santos. ¿Cuáles santos? ¿Los que ya se murieron y que ya están en la presencia de Dios, o los santos que están vivos aquí? Se está refiriendo a los santos que están vivos. A los que ya murieron no está haciendo referencia a ellos, porque ellos ya están en la presencia de Dios. Entonces, veamos, ¿verdad? Que dice, pero en cuanto a ustedes, verso 9 otra vez, pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Es decir, que estamos persuadidos que todo aquel que entiende que debemos de permanecer en el Espíritu Santo, pertenecemos a la salvación. Pero aunque hablemos de esta manera, a los que no se mantienen en el Espíritu Santo,
son los que no alcanzaron la salvación, no alcanzaron la perfección, no llegaron a la madurez. ¿Por qué? Verso 10, porque Dios no es injusto. Para olvidarse de las obras las obras de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre. Fíjense bien, si nosotros continuamos sirviéndole a Dios, en esa relación íntima con Dios, mostrando el amor, ¿para con quién? ¿Para el prójimo? No, dice para con Dios. Y si usted puede mostrar el amor para con Dios, es muy sencillo poder demostrar el amor al prójimo. ¿Quién de ustedes que tiene el amor de Dios le desea mal al prójimo? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Continuar en esa relación, alimentándonos del amor de Dios, de ese regalo que únicamente viene del cielo. Ese regalo es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús mora en nosotros, entonces tenemos ese amor para poder amar al prójimo. Verso 11. Pero si deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, la misma diligencia, hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, o para alcanzar la plenitud de la seguridad de la esperanza. ¿Ven por qué es necesario esa madurez? Dice en el verso 12, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuál es el engaño más grande que nos puede traer el enemigo Satanás y la gente que está llena de obras muertas? Es que yo creo que Dios no puede mandar a nadie al infierno porque Dios es amor. ¿Y cómo es que Dios, siendo amor, va a mandar a su Hijo al infierno? Perdón, estamos refiriéndonos a las enseñanzas elementales. ¿Quién le ha enseñado a usted que usted que siempre puso o pone o sigue poniendo a Jesucristo en una vergüenza pública, rechazando el amor de Dios, es hijo de Dios? Cuando Dios es un Dios justo, y para que el amor de Dios pueda manifestarse, necesita manifestarse la justicia de Dios. Por lo tanto, si usted nunca nació espiritualmente de nuevo y se mantuvo en una relación íntima con Dios, usted no es hijo de Dios porque usted escogió no ser hijo de Dios. ¿Por qué ustedes creen que el mismo Jesucristo le dijo a los fariseos o a los judíos? Les dijo, ustedes son hijos de su padre Satanás.
Porque si de verdad usted quiere saber si es hijo de Dios o no, usted autoexamínese y vea si sus frutos son espirituales y si en su cuerpo vive el Espíritu Santo. Y si en su cuerpo lo ha convertido usted en el templo del Espíritu Santo, entonces usted tiene la seguridad de la salvación. Por lo tanto, sus frutos van a ser espirituales. De lo contrario, ¿verdad? Entra en el grupo de los perezosos, entra en el grupo que únicamente dan ¿qué? Espinos y cardios. Únicamente soy el mensajero. Es lo que la palabra de Dios dice. Usando estar dentro del contexto. Entonces, la palabra de Dios en el verso 12 nos anima a que no seamos perezosos, a que seamos imitadores de los que mediante la fe y paciencia heredan las promesas. Verso 13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. ¿Qué fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que nos alcanza a nosotros, porque somos injertados. Y dice en el verso 14 diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Ilustrando ese verso, en el libro de Génesis capítulo 22, del verso 16 al 17, dice así, y le dijo, por mí mismo he jurado, este es Jehová hablando, declara Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, no me has rechazado, tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera, tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. ¿Qué indica aquí? Está hablando cuando Abraham, ¿verdad? Lleva a su hijo para crucificarlo, ofreciéndoselo a Jehová como sacrificio. Y sabiendo, fíjense bien, importante entender esto. Acuérdense que Abraham ya tenía más de 100 años cuando llevó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. Porque dice la palabra que de 100 años lo tuvo, ¿verdad? Entonces para ese tiempo dice que el muchacho ya era muchacho, entonces ya tenía más de 100 años. ¿Y qué es lo que hizo que Abraham le ofreciera a su hijo? Porque Abraham tenía toda la fe que Dios podía resucitarlo o simplemente podía darle otro hijo, aún a su edad. Entonces, como Abraham no le negó a su hijo, entonces es que Dios le da esa bendición. Y por eso en el verso 14 dice, ¿verdad? Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Verso 15, y así habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. ¿De qué obtuvo la promesa? De ser ¿qué? Bendecido y multiplicado. Bien, ahora bien, en el verso 16 dice, porque los hombres juran
por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión o de toda controversia. Entonces, lo que quiero ilustrar en esto es de que si Dios le cumplió a Abraham la promesa, nos la puede cumplir a nosotros y nos la cumplirá a nosotros por igual. En el verso 17 dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso o garantizó un juramento. ¿Quién lo hizo? Jehová Dios. ¿Alguien de ustedes tiene duda de las promesas de Dios o del cumplimiento de lo que Él mismo garantiza? Porque no debe de existir ni la menor duda de lo que Dios hace o Dios puede hacer, porque Él es el único que jamás puede olvidarse de una promesa. En el verso 18 dice, a fin de que por dos cosas, escuchen bien, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para hacernos de la esperanza, pues puesta adelante de nosotros. Entonces, no debemos de dudar de la promesa de Jehová. No debemos de dudar, ni en lo mínimo de que Él no puede cumplir, porque si tenemos duda, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, si tenemos duda, entonces estamos queriendo hacer de Dios un mentiroso. Y dice aquí que Dios, es imposible que Dios mienta. Y ¿saben una de las cosas que es maravilloso? Yo considero y creo que de alguna u otra forma todos hemos recibido promesas de Dios, que Dios en su divino tiempo las ha cumplido. Y de eso, podemos dar testimonios de que Él nos ha prometido algo y nos lo ha cumplido. Porque cuando Dios habla algo, recuerden que es equivalente a una promesa, porque a Dios no se le olvida nada. Es increíble, pero es verdad. Por eso dice en alguna parte de las Escrituras, dice que todo hombre sea mentiroso, pero Dios no. ¿Por qué? Porque dice la Escritura aquí, porque es imposible que Dios mienta. No está en la naturaleza de Dios mentir, porque si Él mintiera, dejaría de ser santo. Por eso en su naturaleza jamás se va a encontrar una mancha, porque su naturaleza es de santidad. Entonces, tengamos ese gran ánimo, agarrémonos, ¿verdad? Agarrémonos de esa promesa que alimenta la esperanza que está puesta delante de nosotros. Verso 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Vean lo que dice, y que penetra hasta detrás
¿Del qué? Del velo. Cuando Jesucristo fue crucificado, declaran las escrituras, que ese velo fue que rasgado, ¿verdad? Se abrió de arriba hacia abajo y dice que ahora por medio de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, podemos entrar al trono de la gracia, ¿verdad? Y que lo hagamos con mucha seguridad, con confianza. Entonces, vean lo que dice, tenemos, ¿verdad? Por lo que Jesucristo ha hecho, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme en Cristo Jesús, que Él es el que ha penetrado hasta detrás del velo, es decir, lo partió para que nos diera acceso directamente a través de Él al trono de la gracia de Dios. Y yo considero que eso es madurez, es perfección o es estarnos perfeccionando. Fíjense bien lo que dice en Levíticos, ilustrando el verso 19, Levíticos 16:2. Jehová le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué indica eso? Que una persona imperfecta, por más que el sacerdote representaba a Jesucristo, no podía entrar detrás del velo porque eso le pertenecía y estaba reservado únicamente para Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué Dios le dice a Moisés, no sea que muera? Porque no podía un ser humano ofrecer el sacrificio que Cristo Jesús ofreció. Ahora entiendan esto. ¿Qué otro sacrificio hay? ¿Qué otro sacrificio hay que pueda salvar a un pecador que pone en vergüenza pública la santidad del sacrificio que ofreció Jesucristo, aparte de Jesucristo? No lo hay. Si le han enseñado que las mandas lo llevan al cielo, considere lo inmundo que es una manda comparado al sacrificio santo que ofreció Jesucristo. Cualquier cosa que le enseñen, mandas, prenderle veladoras, ¿qué otras cosas? Flores. ¿Y qué es esas otras cosas que dan dinero para misas, que les mandan a hacer misas a los muertos? Escuchen bien, todo eso es inmundo. Inmundo, sucio indica, cochino, comparado al sacrificio santo que Jesucristo ofreció. Y si usted sigue creyendo que esas cosas, porque hace esas cosas que le han enseñado a hacer, va a alcanzar el reino de Dios, déjeme decirle, le han mentido, la han engañado y no puede tener validez delante de Dios cuando todas esas cosas son abominables para Jehová Dios. Verso 20. Aquí compruebo lo que les dije.
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. ¿Sí? Indica que ese rey, Melquisedec, que era el rey de Salem, que indica paz, ¿verdad? Donde se dice que no tenía ni padre ni madre. Una figura que eventualmente nos iba a enseñar lo que Jesucristo llegaría a ser después, el rey de Jerusalén. No en este tiempo, para que no se equivoquen, pero sí en el milenio, donde Jesucristo estará reinando, ¿verdad? Por 1000 años. En Salmos 110:4 dice, Jehová ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dándole la promesa, ¿a quién? A Jesucristo, de que Él iba a ser sacerdote para siempre. Y sabemos que tenemos un sumo sacerdote, que a través de Él hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Es el que nos da su espíritu para poder tener una relación estando vivos, porque Jehová Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Jehová Dios no puede tener una relación con un muerto, sino con el que está vivo espiritualmente, y hemos recibido la salvación para que podamos morar para siempre, eternamente, con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre Santísimo, estamos muy agradecidos por tu gran enseñanza. Ayúdanos a entender que necesitamos pasar de las enseñanzas elementales a las enseñanzas de madurez, donde podamos, Padre glorioso, digerir tu palabra, donde podamos, Padre glorioso, con tu ayuda, una vez que tú nos abres el entendimiento, poder dividir correctamente la verdad de tu palabra. Donde, Padre glorioso, las enseñanzas mundanas e inmundas no nos confundan, pero que nos mantengamos firmes en la roca, en Cristo Jesús, y que seamos considerados sabios, donde tu luz refleje desde lo más profundo de nuestro ser, y que seamos la sal que preserva, porque somos preservados o conservados por tu Espíritu Santo para ser usados como testigos fieles de lo que tú has hecho en nosotros, de lo que haces y seguirás haciendo. Por eso, Padre glorioso, te pido que seamos esos testigos fieles, donde tu Espíritu Santo se manifieste. Te ruego, Padre glorioso, que nos ayudes a seguir firmes, con toda confianza, alimentando la esperanza que por fe ejercemos, no por lo que veamos, sino por lo que creemos.
A ti sea toda la honra, toda la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.